Pero cuando uno es joven y llega a su cumpleaños, pues está deseando que llegue. ¿Por qué? Porque hay fiestas, los regalos, pero sobre todo porque siempre tiene la mirada puesta en el futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a viajar? ¿Dónde viviré? ¿Cuándo encontraré el amor de mi vida? Pero conforme uno se va haciendo mayor, ya no piensa tanto en el futuro. Ya empieza uno a mirar más hacia atrás, hacia el pasado. Y empieza uno a pensar, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que podía haber hecho y no hice? ¿Qué es lo que podría haber dicho o hecho de otra manera como lo hice? Y esos recuerdos generalmente están teñidos de tristeza. De tristeza porque sabemos que el pasado ya no lo podemos cambiar. Yo creo que lo mismo ocurre en la Iglesia. Cuando la Iglesia es joven, todos son proyectos, todos son ganas de trabajar, es ilusión por sembrar la palabra, es sueño por ver nuestra congregación crecer, llenarse, que el local se nos quede pequeño, pero muchas veces, conforme van pasando los años, esos sueños se van adormilando un poco y en vez de eso empezamos a formularnos preguntas. ¿Por qué después de tantos años de estar sembrando la palabra hay tan poco fruto? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera? ¿Qué podríamos haber hecho o dicho y no hicimos? Y en momentos así, yo creo que a todos nos gusta recordar una de las grandes parábolas de Jesús, que todos conocéis, la parábola del sembrador. Yo sé que la mayoría la conoce desde que es pequeñito, pero me vais a permitir que la vuelva a leer y lo voy a hacer en la versión de Mateo, porque sabéis que está en 3 de los evangelios, porque yo creo que la de Mateo es la versión más conocida. Voy a leer los versículos del 3 al 8 del capítulo 13. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y es una parábola que no tenemos que molestarnos mucho en interpretar, porque el propio Jesús da la explicación. En los versículos 18 al 23 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué solemos entender cuando leemos esta parábola? Pues que hemos de sembrar, pero conscientes de que no siempre la palabra va a ser bien recibida. Es más, conscientes de que la mayoría no va a aceptar el mensaje que les estamos presentando y que terminarán rechazándolo por diversos motivos. Y de alguna forma, los cristianos encontramos consuelo porque nos damos cuenta que el problema o el fallo no es que nosotros hayamos hecho el trabajo mal o no hayamos trabajado lo suficiente, sino que todos somos libres de elegir y una mayoría de aquellas personas a las que hablamos de Dios pues no lo ha elegido a él. Y aunque fijaros que Jesús en la parábola solamente habla del fruto, a muchos cristianos nos gusta darle una vuelta de tuerca a la parábola y añadir eso de que muchos son llamados pero pocos escogidos y que solo una minoría que oyen hablar de Dios terminan siendo salvos y el resto ya están condenados porque no han aceptado el Evangelio. Es decir, hemos pasado del fruto a la salvación y condenación. Incluso hay un corito que cantábamos antes mucho. Somos un pequeño
pequeño pueblo muy feliz, ¿verdad? Muy feliz, sí, pero pequeño. Y la parábola parece que nos está diciendo el por qué. En cambio, no solemos hablar mucho sobre la semilla que cayó en el camino, o entre las piedras, o entre los espinos. Parece que una vez que hemos llegado a la conclusión de que esas personas ya están condenadas, porque han querido, pues ya no tenemos mucho más que hacer o decir al respecto. Sí hablamos, en cambio, sobre la semilla que cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de ella, ¿no? Nosotros sí llevamos fruto, nosotros sí somos salvos, nosotros sí hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Y ahora nuestra misión, ¿cuál es? Crecer en santidad. Y a lo mejor sin quererlo, pero alrededor de nuestra iglesia hemos levantado un muro invisible, pero un muro real, que nos separa del resto. Hablamos de los del mundo, como si nosotros no estuviéramos. Cuando leemos la parábola superficialmente, eso es lo que nos suele decir. Pero sabemos qué entendieron aquellos que escucharon a Jesús contar esta parábola por primera vez. ¿Qué pensaron los judíos? Mirad, nosotros, a diferencia de los judíos, tenemos una mente dual, porque nosotros somos herederos de la mentalidad griega. Para nosotros está blanco y negro, bueno y malo, espiritual y carnal. Ya está. Por eso cuando leemos esta parábola, lo que vemos es que una minoría que se salva y una mayoría que se condena. Sin embargo, para los judíos, el pensamiento es totalmente diferente. Ellos piensan que entre el blanco y el negro hay toda una serie de compromisos. Ellos piensan que entre el bien y el mal hay muchísimas combinaciones posibles. Hay algunos con más bien que mal, otros con más mal que bien, pero distintas posibilidades. Y saben algo que nosotros también deberíamos saber, pero muchas veces olvidamos, y es que todos somos seres espirituales, porque Dios nos creó así. Todos somos seres espirituales. Y lo que la Biblia quiere no es tanto enseñarnos a ser seres espirituales, porque eso ya lo somos, sino a cómo vivir como verdaderos seres humanos. Por eso cuando los judíos oyen esta parábola, no piensan en una minoría que se salva y una mayoría que se condena, no. Lo que ellos piensan es que todo el mundo lo intentó. Es decir, no importa si dieron frutos, si dieron mucho, si dieron poco o si no dieron ninguno. Todo el mundo lo intentó y eso es lo importante. De esta forma, para el pensamiento judío, nadie, absolutamente nadie, queda excluido. No existe un muro de separación entre los llamados buenos, salvos y el resto, sino que todas las personas, todas las criaturas estamos en el mismo camino del intento, produciendo distintas cantidades de frutos o no produciendo. Esto lo entenderíamos mejor si comprendiéramos cuál era la forma que tenían ellos de trabajar la tierra. Mirad, los judíos, la mayoría de ellos, ¿vale?, no tenían tierras propias, sino que tenían parcelas, cultivaban parcelas que les eran otorgadas por los ancianos de la comunidad. Cada vez que recogían la cosecha, lo que hacían era quemar la tierra, para que así las cenizas y los minerales que contenía pues volvieran a la tierra. Pasado un tiempo, metían el ganado, ¿para qué? Para que se comieran los restos y al mismo tiempo lo fertilizaran. En Israel hay dos temporadas de lluvia, de los que nos habla la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando llegaba la lluvia temprana, la tierra que había sido fertilizada se encontraba seca y agrietada, pero con la lluvia ellos aprovechaban y sembraban la semilla. ¿Qué ocurre? Que en todo este tiempo también habían crecido espinos. Cuando después de sembrar la semilla metían animales para enterrar o a pelo para enterrar la semilla, iba mezclada con los espinos. Claro, esa semilla, pues, por mucho que quisiera, no podía crecer. Y como tenían parcelas y no las dividían entre sí con vallas, como hacemos nosotros en la actualidad, lo que habían eran pequeños senderos o caminos para poder llegar de una parcela a otra.
Así que el labrador, cuando sembraba, lo hacía en abundancia. No decía, voy a sembrar menos. Bueno, no se dice una cosa, y es que dejaba las piedras dentro de la tierra, porque las piedras ayudaban a conservar el agua, algo que era muy necesario para que la semilla pudiera circular. Con esa forma, ellos lo que hacían era sembrar más de la cuenta. No sembraban menos, pensando, bueno, pero es que para qué voy a desperdiciar semillas si alguna va a caer en el camino, otra entre pie y otro espino, no tiene sentido. No, lo que hacían era, voy a sembrar de más, porque sé que no toda va a ser fruto, pero quiero recoger algo. Pero, si os fijáis bien, en este proceso pasa una cosa muy curiosa. Y es que cada vez que se recoge la cosecha, se quema todo el campo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando vuelve a empezar todo el proceso, las piedras ya no están donde estaba la primera vez, porque ya se labró anteriormente. Los espinos van a crecer en otro lugar, y los caminos que se van a abrir probablemente están en otro sitio. De tal forma que cuando salga la nueva cosecha, a lo mejor saldrá donde antes era un camino y no había producido fruto, o a lo mejor donde antes había camino. Mientras que en la tierra donde antes había dado fruto, pues puede que sea ahora camino y no produzca nada. Así que no solamente el sembrador al que se refiere Jesús siembra en abundancia, sino que no despreciaba ninguna parte del terreno. ¿Por qué? Porque sabía que en cualquier momento esa parte del terreno, que a lo mejor un año no había dado fruto, podía darlo en la siguiente estación. Yo creo que si entendiéramos esto, no formaríamos este muro alrededor de la iglesia, alrededor del cristianismo. La iglesia no son las cuatro paredes donde nosotros nos estamos congregando. La iglesia está en el mundo. ¿Por qué? Porque los que formamos esa iglesia formamos parte de ese mundo. No sentiríamos tampoco que somos tan diferentes del resto. ¿Por qué? Porque todos somos seres espirituales y todos estamos intentando hacerlo y vivir de la mejor forma que sabemos. Y yo no voy a hablar con vosotros, pero sí que os tengo que ser sincera y deciros que ha habido momentos en mi vida en que yo también he sido como la tierra dura del camino, donde la palabra no ha entrado. Ha habido momentos de mi vida en que he empezado a dar fruto y por algún motivo no ha fructificado. Han habido otros momentos de mi vida en que he dado fruto, a veces más, otras veces menos. Y esto no es un proceso lineal como cabría esperar. Es decir, no empecé al ser cristiana siendo tierra dura y he terminado dando mucho fruto, no. Es que constantemente me puedo encontrar en todas estas situaciones. Pero sabéis, la gran esperanza que tengo, lo que me mantiene siempre adelante, es que estoy convencida de que la gracia y la misericordia de Dios son infinitas. Y que Él va a seguir poniendo su palabra en mi corazón una y otra vez sin cansarse, sin importarle si en esa ocasión está dando fruto o no, porque Él no va a dejar de intentar que me convierta en la persona que pretendió que fuera cuando me creó. Un ser perfecto, reflejo de su luz y de su amor. Y por eso sé que el Señor seguirá ofreciendo siempre, por toda la eternidad, no solamente a mí, sino a todos los seres humanos, porque todos somos imagen suya, la posibilidad de poder dar fruto. Lo que entendieron los judíos que escucharon a Jesús es muy diferente de lo que nosotros podemos entender en la actualidad, ¿verdad? La parábola no habla de salvación y condenación, sino que está hablando de oportunidades. No está hablando de que hay unos mejores y otros peores, sino que está hablando de seres humanos, que aunque somos imperfectos, podemos llegar a vivir al máximo de nuestras posibilidades. Y también nos hace más humildes, porque nos ayuda a comprender mejor a nuestros semejantes y a comprendernos mejor a nosotros mismos.
si todos nosotros somos conscientes de que pasamos por todas estas etapas en nuestra vida, seremos menos dados a juzgar a todo aquel que no esté en el mismo lugar en el que nos encontramos nosotros en este momento. Y en lugar de juzgar, lo que haremos será sentir compasión y desear que también Él pueda estar en ese lugar donde tú. Con todo esto en mente, ¿quién nos puede decir a nosotros esta parábola ahora? Porque lo cierto es que la forma que tenemos de cultivar la tierra hoy en día es bien diferente a la que tenían los judíos en su época. Hoy en día, por poca noción que tengamos de agricultura, sabemos que antes de sembrar, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar la tierra. Es decir, nadie va a echar semilla en el camino, nadie va a dejar las piedras y nadie va a dejar las espinas. Va a trabajar la tierra con antelación. Así que, si volvemos a leer la parábola pensando en la forma actual de cultivarla, tenemos que llegar a la conclusión de que la responsabilidad de que la semilla no fructifique no es del lugar del pecador, sino del sembrador que no supo preparar la tierra. Es decir, la responsabilidad no es tanto del que oye el mensaje, cuanto de los que estamos transmitiendo ese mensaje y no estamos haciéndolo correctamente. Vamos a volver por un momento a la explicación que Jesús da de esta parábola. Y en esta ocasión nos vamos a fijar únicamente en qué dice Jesús que le está ocurriendo a esas personas. Fijaros, voy a hablar primero de las tres primeras clases de personas. Empieza diciendo Jesús que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. ¿Por qué no da fruto la semilla en esa persona? Porque no entiende el mensaje. Sigue diciendo Jesús que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué no da fruto la semilla en esa persona? Porque tropieza. Y sigue diciendo que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. ¿Por qué no crece la semilla en esta persona? Porque está agobiada por todos los problemas materiales que le están rodeando y piensa que el dinero va a solucionar todo. Ahora a mí me gustaría que cada uno de vosotros os mirarais a vosotros mismos y os contestarais. Siempre lo habéis entendido todo. No habéis tropezado nunca. No habéis pensado nunca que si os tocara la lotería todos vuestros problemas estarían resueltos. Sabéis, los seres humanos no somos tan diferentes como a veces creemos. Y no es que no queramos entender, no es que queramos tropezar, y no es que no seamos conscientes de que el dinero, aunque ayuda, no va a solucionar todos los problemas. Todo eso lo sabemos. Lo que ocurre es que a lo largo de la vida pasamos por diferentes circunstancias y a veces las circunstancias por las que pasamos nos impiden mirar hacia arriba, mirar hacia Dios. Y es cierto, Él no nos suelta nunca, pero nosotros en ese momento solamente somos capaces de ver lo que tenemos delante de nuestras narices y no podemos verlo allá. Ahora bien, si en la actualidad el sembrador prepara el terreno antes de sembrar la palabra, ¿no deberíamos estar haciendo nosotros lo mismo? ¿No deberíamos hacer de nuestro mensaje un mensaje más comprensivo para aquellos que nos rodean? No una predicación de condenación, sino la buena noticia que Jesús vino a anunciar. ¿No deberíamos ayudar a levantarse a todo el que tropieza, en vez de dejarlo tirado en el camino echándole un sermón porque no se tenía que haber tropezado? ¿No deberíamos estar ayudando a todo aquel que esté pasando por problemas a nivel humano, no solamente con nuestras palabras, sino ayudándole en esos problemas, mostrándoles nuestro amor, antes de hablarle de amor y salvación? ¿Sabéis? Todos estamos cansados de palabras. Las palabras son muy bonitas y cuestan un poco de trabajo decirlas. Lo que queremos
tipo de oyente del que habla Jesús es el que oye, entiende y luego da fruto. Obviamente que penséis por un momento en el trigo. ¿Para qué sirve el fruto que produce el trigo? No para sí mismo. Ese fruto no le alimenta a la espiga. No es algo que él produzca para eso. Es verdad que a veces dejamos secar la espiga porque la usamos de adorno, nos gusta, pero no fue para eso, para lo que la espiga creció. El grano sirve para dos cosas. O bien para alimentar, por ejemplo, con el pan, o bien para que vuelva a ser sembrado. Nosotros, los cristianos, estamos muy contentos de contarnos entre aquellos que estamos dando fruto, entre aquellos que recibimos el mensaje. Pero somos conscientes de que la finalidad de ese fruto no es para beneficio propio, no es para beneficio únicamente de nuestra congregación, no es para beneficio únicamente de otros cristianos. El fruto es siempre para que se lo entreguemos a los demás, para que nos alimentemos espiritualmente y para que las bendiciones que hemos recibido de Dios seamos capaces de sembrarla en los corazones que aún se encuentran sin entender, que han tropezado o que están agobiados por problemas personales. ¿Sabéis? Empezábamos preguntándonos por qué a veces la iglesia no crece, por qué después de tantos años de trabajo hemos dado tan poco fruto, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que podíamos haber hecho. Y buscábamos en la parábola del sembrador una respuesta a esto. Pero la parábola del sembrador nos da una respuesta que no es la que nosotros esperábamos. El campo en el que todos los seres humanos crecemos y vivimos, la tierra, le pertenece a Dios. Y Él va a seguir enviando sembradores a cada rincón de esta tierra, constantemente, sin cansarse, hasta que toda la tierra produzca el máximo de su fruto. Y nunca, nunca va a dar a nadie por perdido. Siempre va a conceder nuevas oportunidades a todos, esperando el momento en el que podamos entender, en el que podamos caminar sin tropezarnos, en el que se hayan resuelto nuestros problemas terrenales. Dios tiene paciencia y tiene una eternidad de gracia para todas sus criaturas. Así que las preguntas con las que empezamos de por qué no crecemos no deben realmente preocuparnos. No tenemos que sentir tristeza por el pasado, porque es cierto, nosotros no podemos cambiar el pasado, pero Dios sí puede hacer que el presente y el futuro sean totalmente diferentes. Y es verdad que para eso pues, cuenta con nuestra ayuda, cuenta con la ayuda de aquellos a los que ha dado fruto, a unos más, a otros menos. A Dios no le importa la cantidad, como indica la parábola de los talentos. Lo que importa es lo que hacemos con ese fruto que hemos recibido de Él. Y hay una última cosa de la parábola de la que no solemos hablar y que me gustaría comentar brevemente, y es la semilla. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. Eso es lo que estamos sembrando. Y la pregunta que quiero dejaros en esta tarde es: ¿estamos sembrando la palabra de Dios o estamos sembrando nuestra propia palabra? Porque sabéis que vamos a recoger aquello que sembremos. Si sembramos nuestra palabra, conseguiremos seguidores. Si sembramos la palabra de Dios, conseguiremos personas que van a seguir a Dios. Seguramente todos los cristianos diríamos, sí, estamos sembrando la palabra de Dios porque nosotros predicamos la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí está nuestro mayor error. ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia no tiene una, ni dos, ni 10, ni 100, sino miles de interpretaciones. Así que al final lo que estamos haciendo es predicar nuestra propia interpretación de la Biblia. Estamos predicando nuestra palabra, haciéndola pasar por la palabra de Dios. Os voy a leer dos versículos que seguramente también conocéis muy bien, en el capítulo 1 de Juan, y lo voy a hacer esta vez de la versión de la palabra. El versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Y el versículo 14 dice: y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros,
vivimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que la palabra, que es Dios, se encarnó en Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Si vamos a predicar la palabra de Dios, hemos de predicar a Jesús. Y si hemos de predicar a Jesús, hemos de predicar el mismo mensaje que Él predicó. ¿Y cuál fue ese mensaje? El reino de Dios ya está. Mirad, si leéis el Sermón del Monte es un resumen de cómo vivir en ese reino de Dios. Un sermón que, si lo queremos entender correctamente, tenemos que empezar por ponernos en situación. A veces hace falta echar un poquito de imaginación cuando leemos la Biblia, no para inventarnos cosas, sino para encontrarnos allí presentes, ¿no? La Biblia dice que estaban los discípulos, pero que también había una multitud. Hay algunos que dicen que no, pero en fin, si leemos el final de Mateo 7, pues vemos que había una multitud de gente allí. Y por como sabemos que Jesús se comportaba, pues entre esa multitud no solamente habrían discípulos, no solamente habrían creyentes, no solamente habrían líderes o religiosos, sino que también habrían pecadores, enemigos de los judíos, habría mucha gente impura, habrían probablemente ladrones o prostitutas o homosexuales, gente enferma, intocables. A esas personas es a las que Jesús dirige, tanto en las bienaventuranzas como el resto de las enseñanzas del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas no pretenden abarcarlo todo, simplemente son un ejemplo de aquellas personas que son oprimidas, malentendidas y excluidas. Y les está diciendo a esas personas: vosotros sois benditos. ¿Sabéis por qué? Porque el reino de Dios os pertenece. Jesús está diciendo a través de la bienaventuranza: mirad, si os sentís solos, si os sentís que sois feos, o que estáis anoréxicos, o que no podéis tener hijos, o que han abusado de vosotros, o que sois inmigrantes, o que estáis cargados de trabajo, o que no tenéis trabajo, o que no tenéis casa, o que no os omiten en vuestra iglesia por causa de vuestros pecados, ¿sabéis qué os digo? Que sois benditos, porque el reino de Dios es vuestro. Jesús no asustó a la multitud por la condenación, sino lo seguía. Al contrario, a esa multitud de la que os acabo de hablar, les dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora imaginaros que Jesús apareciera de pronto hoy en una de estas manifestaciones de algún tema que nosotros consideramos pecaminoso y se pusiera a decirle a todos los manifestantes: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. ¡Uf! Nos iríamos directamente para Jesús y le diríamos: mira, Señor, que te has equivocado del lugar, vente a la iglesia, que es donde nos tienen que decir esto. Pero Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y probablemente las personas que estaban allí se estarían preguntando: ¿yo la sal? ¿yo luz? Pero si no soy una escoria, si es lo que siempre me han dicho. Y al final es lo que termina uno creyéndose de tanto que se lo repiten. Pero Jesús nunca emplea la técnica que a nosotros nos gusta tanto emplear, de hacer que la gente se reconozca culpable. Lo que hace Jesús es decir: mira, estás afectado. Y ahora tengo un reto para ti. Mira, tú eres sal, aunque creas que eres indigno. Tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a seguir sanando? Tú eres la luz del mundo, aunque te consideres indigno, aunque creas que no lo eres la luz del mundo. Pero, como eres luz, que tu luz alumbre delante de los demás, para que viendo el bien que haces, alabes a tu Padre celestial. El mensaje de Jesús nunca fue un mensaje de juicio ni condenación, sino que fue un mensaje de aceptación, para que gradualmente y poco a poco el amor de Dios pudiera ir transformándonos. En otras palabras, Jesús nos aceptó antes de que nos arrepintiéramos. Nosotros decimos: tenemos que cambiar para que Dios nos acepte. Jesús lo que dijo es: ya eres aceptado, ya formas parte del reino. Y como consecuencia, ahora tienes que aprender a vivir como este ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque cuando entres a formar parte de este reino te darás cuenta de que la vida que has vivido hasta ahora pues no merecía la pena,
y la que yo te estoy indicando es una mejor forma de vivir. Jesús dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y por eso concedió el perdón incluso antes de la fe. ¿Os acordáis del paralítico al que los amigos meten por el techo? ¿Por qué lo salva? No por la fe del paralítico, sino por la de los amigos. En Romanos 5, 8, 10, Pablo nos dice que Cristo murió por nosotros, ¿cuándo? Cuando aún éramos pecadores. No espero que dejáramos de serlo. Y Dios nos reconcilió con Él, ¿cuándo? Cuando aún éramos pecadores. No por lo que nosotros hicimos o por lo que nosotros creímos, sino por lo que hizo Jesús. El propio Jesús, antes de morir, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No culpa a Dios de la cruz, pero tampoco culpa a los seres humanos de la cruz. Pide a Dios por el perdón de todos. ¿Por qué? Porque sabe que no entiende. Y Pablo, en 2 Corintios 5:19, afirma que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuchad bien, Dios reconcilió consigo al mundo. No es que Dios se reconciliara con el mundo, porque Dios nunca ha estado enfadado con el mundo. Somos nosotros los que nos tenemos que reconciliar con Dios, porque somos nosotros los que le dimos la espalda a Él. En lugar de ejercer justicia, porque nosotros nuestra forma de pensar es el que la hace, que la pague. No entendemos la justicia de otra manera. Y queremos que cuando estemos en el más allá, Dios castigue a los que se han portado mal. Y sobre todo que castigue a los que nos han hecho algo a nosotros, porque para eso hemos sufrido aquí en la tierra. Y sin embargo Jesús no hace eso. Jesús te ofrece perdón y paz a todo el mundo. ¿Qué dice? Mi paz os dejo, la paz os doy. Y no lo hago como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque la paz que da Dios es la única que nos puede ayudar a sobrellevar todos los problemas y situaciones negativas por las que tenemos que pasar mientras estemos en esta vida. También tenemos la idea de que cuanto más santos somos, más cerca de Dios estamos. Y cuanto menos santos somos, pues más alejados de Dios estamos. Pero, ¿sabéis? Ese lenguaje no aparece en Jesús. En vez de enseñar a sus seguidores a ser santos, que les dice que sean misericordiosos, de la misma forma que su Padre que está en los cielos es misericordioso. Para Jesús, la misericordia ocupa el lugar que la santidad ocupa para muchos cristianos en la actualidad. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la santidad, al igual que la violencia, puede llegar a ser un problema. La santidad causa ostracismo y exclusión, mientras que la misericordia trae reconciliación y resocialización. La santidad introduce grados y jerarquías entre las personas. La misericordia rompe todas las barreras. La santidad diferencia a las personas, los buenos por un lado, los malos por otro. La misericordia reconoce que Dios honra, ama y bendice a todos los seres humanos sin excepción. Es interesante que cuando leemos sobre el Sermón del Monte, la versión que da Mateo es diferente que la que da Lucas. Mateo dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando Lucas relata el mismo, ¿sabéis lo que dice? Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué quiere esto decir? Que la perfección, la santidad, para Jesús es la misericordia. Y que si no hay misericordia, ni hay santidad, ni hay perfección. Hoy celebramos el 66 aniversario de esta iglesia. Tal vez para nosotros, desde nuestra forma de ver el tiempo, pues sea una iglesia ya vieja, pero desde el punto de vista de Dios, es y será siempre una iglesia joven. Así que como iglesia joven que sois, no miréis más al pasado. Mirad como hacen los jóvenes, hacia el futuro, con ilusión y con esperanza.
y hacedlo sembrando siempre en abundancia y sin despreciar ningún tipo de terreno, aunque ya hayáis sembrado en ese terreno, volver a sembrar, porque nunca sabéis en qué momento de la vida se encuentra esa persona, y nunca sabemos si la persona que una vez no dio fruto puede llegar a darlo en otra ocasión. Y no os olvidéis tampoco de preparar el corazón de las personas. Acercaros a las personas de la misma forma que lo hizo Jesús. Siempre me ha llamado la atención que Jesús primero curaba y luego hablaba. Y nosotros nos gusta hablar, pero luego hacer ya no tanto. Vamos a acercarnos a las personas por lo que son. No con la finalidad de que, no, por lo que son, poniendo verdadero amor en ellas. Y después ya compartamos con ellas el mensaje. Y sobre todo, anunciemos el mismo mensaje que anunció Jesús. Un mensaje de perdón, de gracia, de misericordia y de amor. Hasta aquí os ha acompañado el Señor. Y podéis estar completamente seguros que paséis por lo que paséis, tanto en vuestra vida personal como en vuestra vida como congregación, el Señor os seguirá llevando en la palma de su mano. Que Él os bendiga, que bendiga esta iglesia y que haga fructificar la semilla y la labor que estáis realizando.